¿Has podido dejar de lado el egoísmo para que otros conozcan a Cristo? ¿Has dejado tú tu propia comodidad, tu propia salvación? Porque alguno puede decir, pero yo estoy bien, yo soy salvo, Dios se acercó a mi vida, recibí la palabra de Dios, Dios me cambió. Pero ¿qué hay del otro? ¿Qué hay de aquel que no conoce? ¿Qué hay de aquel que su vida está perdida? ¿Qué hay de aquel que desearía nacer de nuevo, mas no ha tenido esa oportunidad? Nicodemo estaba teniendo esta oportunidad al acercarse al Señor. Y el Señor le mostraría que no se trata del conocimiento. Nacer de nuevo no significa ir a un seminario bíblico. Nacer de nuevo no significa cuánto conocimiento puedas tener de la palabra. La Escritura nos enseña que los fariseos eran totalmente religiosos. Cuando Pablo se describe acerca de sus motivos para jactarse, si quisiese, él dice en cuanto a la ley, fariseo, un conocedor, enseñado a los pies de Gamaliel, alguien que se entiende que tenía conocimiento. Pero eso significa nacer de nuevo. Puede una persona conocer la Escritura, pero no haber nacido de nuevo. Porque aún es una persona egoísta, no ha dejado eso de lado. No puede amar a su hermano, sino por el contrario, siempre está en medio de la crítica, siempre está en medio de la murmuración, siempre está en medio de aquella persona que nunca está conforme. Algo le molesta, algo no está bien. No puede amar al otro. Entonces la pregunta es, ¿ha nacido de nuevo? ¿Es una nueva criatura aquella persona que no puede amar a su hermano? La palabra de Dios nos habla acerca de este nacimiento. Y cuando dice, amor fraternal no fingido, amados unos a otros fraternalmente, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Porque no hemos nacido de una simiente que es corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios, aquello que permanece para siempre, y así nosotros debemos permanecer en ese amor. ¿Tienes esas ganas de buscar a Dios, de venir a la iglesia? ¿Sientes ese amor para tus hermanos? El nuevo nacimiento en ti se expresa amando a los demás. La palabra nos enseña que ese es el mandamiento con promesa. Y expresa el amor hacia los padres también, hacia la familia. Pero la Escritura dice, oye Israel, vuestro Dios uno es. La importancia del poder oír. Oye, escucha la palabra de Dios. Y cuando la Escritura dice y nos habla acerca de este amor entrañable que debemos tener, no fingido, dice, sino que es un amor que debe permanecer, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Israel, oye, tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero que cambia en una persona que nace de nuevo es ese amor. Antes podíamos ser egoístas y a cada uno le importaba muy poco lo que le pase al otro. Puede haber personas que digan, yo tengo un buen corazón y siempre me preocupé por los demás. Pero es una clave del nuevo nacimiento que el egoísmo queda de lado, que tu propia vida queda en un segundo plano, la cual ya no estás haciendo las cosas para favorecerte, sino que lo haces para llevar la palabra de Dios, para que otros puedan conocer, para que otros puedan ser libres, para que otros tengan la oportunidad de poder nacer de nuevo. ¿De qué manera? Dice Primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para los cielos, para vosotros.
Él nos hizo nacer a una esperanza viva. Él cambió totalmente. Por eso es ilógico que una persona quiera nacer de nuevo para vivir de la misma manera. Si entendemos que nuestra vida estaba mal, si entendemos que la Escritura dice que todos pecaron, por tanto fueron destituidos de la gloria de Dios, nuestra realidad o el conocimiento nos hace comprender que nuestra vida no estaba bien. Al exponer nuestra vida en la palabra, el espejo de la palabra nos muestra cuántos errores había. Y por ende tenemos la oportunidad de poder nacer de nuevo. Y hay cosas que debemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos modificar. La mayoría en esta encuesta decía algo cambiaría, algunas cosas. Algunos gestos, algunos momentos, algunas actitudes, algunas decisiones. Lo cierto es que nosotros no podemos cambiar hacia atrás. Pero sí Dios permite restaurar lo que pasó. Dios permite que aún los errores que hayamos cometido, el poder sanarlo en nuestro corazón. Quizás no puedas volver el tiempo atrás, pero Dios te permite poder sanar las heridas, aun cuando pertenecen al pasado, aun cuando el quebranto fue antes, aun cuando hay situaciones que tú no puedes resolver hoy. Dios te ofrece esa oportunidad de cambiar, de tener una vida diferente. Cuando uno nace de nuevo, se demuestra en el amor para con los demás. Aquel mandamiento que nos llama primeramente a oír al Señor y a oír la palabra, tan fundamental que podamos oír. La Escritura nos enseña que debemos ser tardos para hablar, pero debe ser pronto para oír, para dejar que el Señor nos enseñe aquella palabra que permanece para siempre. Siempre buscará hablar a tu corazón. Siempre el Señor se acerca a nosotros. Hay veces que queremos oír, hay veces que no nos interesa. No es que Dios nos deja, sino que nosotros lo dejamos, le damos la espalda. Pero si hay algo que cambia en este nuevo nacimiento, es el corazón del hombre. Porque ahora tiene la capacidad de amar como nunca antes. Ahora puede amar a sus padres que antes aborrecía. Ahora puede perdonar a aquel que lo ha dañado. Ahora puede preocuparse y aún sentir el dolor por aquel que no conoce. Es la prueba cabal de que el corazón ha cambiado. De que aquel corazón es totalmente diferente al que tenía. La palabra de Dios dice: yo quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón nuevo. Es un nuevo corazón, es un nuevo nacimiento, el que cambia tu vida. Alguno puede decir: yo tengo un corazón muy duro, pastor. No has nacido de nuevo, porque cuando el Señor llega a tu vida, cambia ese corazón y pone un corazón en el cual la palabra de Dios pueda entrar, el cual pueda sentir el dolor de los demás para llevarle el mensaje de esperanza. Aleluya y aleluya. Santo es Él. ¿Y cómo se dio esto? Dice Santiago: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia. Él es el que preparó todas las cosas de antemano. El nuevo nacimiento debe producir en nosotros un corazón diferente. Pero además de eso, este nuevo nacimiento nos hace vivir bajo la luz de la verdad, de la palabra de Dios, la cual nos hace caminar, ya no por lo que nosotros pensamos o creemos o sentimos, sino por obediencia a la palabra de Dios. Tú puedes hoy decir: yo no entiendo muchas cosas, pero sé que el Señor me advierte acerca de esto. Quizás no lo entiendo, quizás inclusive hasta me duele tomar tal decisión, pero entiendo que es lo mejor conforme a la palabra de Dios. Alguno dirá: no, ¿por qué una persona va a hacer aún lo que no entiende? Cuando uno es niño,
Nuestros padres a veces nos advierten acerca de ciertas cosas. Y cuando lo hacen, no nos dan una gran explicación. Alguno dirá, bueno, pero está mal, deberían explicarle. Pero cuando el niño es niño, tú no puedes darle detalles de ciertas cosas que no va a entender. Tú simplemente le dices, no lo hagas. No toques esto, no entres ahí. No comas eso, no tomes eso. Pero eso no significa que de ninguna manera que el padre no lo ame, todo lo contrario. Lo hace para preservar su vida, lo hace para cuidarlo. Bueno, así también. Hay veces en los cuales ya siendo adultos nosotros, hay cosas que no entendemos en la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que chocan con nuestra realidad, con lo que nosotros creemos. Pero Dios dice, no lo hagas. No es una buena decisión para tu vida. Tú le hablas a un joven y el joven dice, no, yo quiero tener novia. Pero la palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual. ¿Pero qué es eso? Que vas a salir lastimado, que vas a salir herido, que aún no es el tiempo para ti. Estás quemando etapas en tu vida. El joven no lo entiende. El joven dice, bueno, pero en definitiva, todos lo hacen. Todos lo hacen. Pero a ti el Señor te está dando una palabra. Y te está ofreciendo un camino. Y te está mostrando como un padre. Quizás tú dices, quiero más detalles de por qué no. Quiero que Dios me explique por qué no puedo tener novio o novia cuando tengo 14, 15, 16. ¿Por qué? El joven no lo entenderá. Dirá, yo ya soy grande. Dirá, mi madre me tuvo a mí cuando tenía 15. Era otra realidad. Uno puede decir, yo no cambiaría nada. Claro, es un hijo. Pero si pudiese esperar un poco más, si esa madre hubiese podido esperar un poco más, quizás terminar los estudios o buscar alguna otra cosa en la vida, cómo desenvolverse, cuando tuvo que enfrentarse a la realidad, no hubiese sido tan dura, porque no tenía un oficio, porque no tenía estudios, porque se encontró sola, criando hijos con 25, 30 años, y le hubiese gustado tener una opción. Y tú quieres repetir la misma escena, el mismo escenario. Dios dice, no lo hagas. Tú tienes la palabra. Quizás tus padres no lo tuvieron. No conocieron acerca de la verdad. Pero Dios te trae el consejo a ti hoy. El joven dirá, yo quiero experimentarlo. Bueno, hay una diferencia cuando nace de nuevo. Y esto no significa que debes tener una cierta cantidad de años para volver a nacer. Y como lo dije, no se trata simplemente de bautizarse. Hay quienes han pasado por las aguas del bautismo, pero su vida no ha cambiado. Lo han tomado como algo mágico, algo que rompería con todo en su vida. Y no han entendido que debían morir. Debían morir, nunca murieron. El simbolismo del bautismo es morir en las aguas y dejar sepultado al viejo hombre y nacer con la aspiración de seguir a Cristo. Pero cuando tú no haces eso, cuando tú sigues en tus pecados, hay personas que decían, pastor, yo fumo, ¿puedo bautizarme? Mira, el bautismo es la aspiración a una nueva conciencia. Y tú no quieres tener una nueva conciencia. Tú vas a seguir haciendo lo mismo. Tú quieres renacer, pero no a una esperanza viva. Tú quieres renacer a seguir siendo el mismo, a seguir fumando, a seguir en pecado. Esto no significa que cuando uno pase por el bautismo deja de pecar de ninguna manera. Pero no lo hace deliberadamente, no va y quiere pasar por las aguas del bautismo creyendo que allí va a dejar todo atrás,
cuando en verdad él no ha dejado el pecado, no ha cambiado de vida. Dice la Escritura, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Vamos a leer el versículo 10. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No para seguir como estábamos, no para seguir como antes, no para seguir drogándose, para seguir fumando, para seguir viviendo en esa vida, sino para renacer a una esperanza viva en Cristo, para poder manifestar el cambio. ¿Y de qué manera? ¿Cómo se manifiesta? ¿Acaso no dice la palabra, por los frutos los conoceréis? Porque el nuevo nacimiento produce frutos. El nuevo nacimiento da muestras y señales de alguien que ha cambiado. Tú debes examinar tu vida y decir, mi vida está dando frutos en Dios. Tengo aún ese amor por venir a la iglesia. Tengo amor para con los demás. Me preocupa el hermano. Siento ese dolor por los que sufren. Se ha creado en mi corazón esa necesidad de buscar. ¿Hay frutos en mi vida de fe? El fruto del Espíritu, cuando viene a nuestra vida, una de las muestras es el amor. Es tan determinante porque la Escritura dice que el amor cubrirá multitud de faltas. El amor es aquel que nos hace mirar la vida de otra forma, nos hace obviar los errores. Tú miras a tus hijos y pueden tener errores, pero tú siempre los vas a amar, porque no es un amor que está condicionado a una situación. Quizás se equivoque, y quizás hay hijos inclusive que están enojados con sus padres, pero el padre no deja de amarlo. Están distanciados, habrá quienes sean orgullosos, pero en definitiva el amor está ahí. No es cambiado por una situación o por algo que haya pasado, solamente que no tienen los valores correctos, o que aún mantienen el orgullo que no sirve para nada, y no pueden acercarse el uno al otro. ¿Por qué? Porque aún no han reflexionado acerca de el nacer de nuevo. Porque si reflexionaran en ello, mirarían y dirían, no desperdiciaría el tiempo, porque un día no estará más, un día ya no tendré el consejo, un día no estará la palabra, y la necesitará. La palabra nos enseña acerca de los frutos del Espíritu, aquellos frutos que se producen en una vida de fe. Bueno, son las señales de que hay un nuevo nacimiento, de que aquella vida es una nueva criatura, de que ahora en Cristo vive una vida totalmente diferente. No solamente porque ya no anda en borracheras, no solamente porque ha dejado todo el pecado atrás, sino porque ahora comienza a dar frutos de ese amor en su vida, de esa búsqueda de Dios, de esa falta de egoísmo en su corazón, y eso le permite tener mansedumbre en su corazón. Eso le permite poder tener la templanza en medio de los momentos difíciles. Si hay algo que da una demostración de alguien que ha sido cambiado y que ha nacido de nuevo, es que ya no se preocupa como antes.
ante las tormentas ha aprendido a esperar en Dios. Hay una confianza en Dios que se desarrolla en medio de este nacimiento. La pregunta es, ¿tú confías? ¿O ante la primera situación difícil ya te preocupas, reniegas de Dios y le cuestionas por qué tu vida está así? En cada momento de este mensaje deberás reflexionar si has nacido de nuevo. Si verdaderamente has nacido de nuevo. Algunos se cuestionarán, inclusive creyentes, tendrán que replantearse esto. El Señor le dijo a aquellos que tenían el conocimiento, sepulcros blanqueados, porque tenían apariencia. La apariencia no significa nacimiento. Tenían una apariencia de que habían nacido de nuevo. Tenían una apariencia de personas que eran conocedoras, religiosas, de amar a Dios. Bueno, hay muchos que tienen esa apariencia de amar a Dios, de vivir conforme a esa fe, pero que no están expresados en estos cambios que se producen en alguien que ha nacido de nuevo, en alguien que tiene hoy una vida totalmente diferente. Si tú naces de nuevo, ya no tienes el pensamiento de volver a hacer lo malo, porque dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la Escritura que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Ahora, alguno dirá, pastor, pero esto no es así. Bueno, no confundas el concepto, porque dice la palabra, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados, hemos nacido y hemos renacido esa esperanza para buenas obras. Pero el apóstol Pablo decía, lo malo, lo que no quiero, no decía él, lo que yo quiero hacer es malo. Él decía, lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. Hay momentos en los cuales la mente dice, con mi mente quizás quiero servir a Dios, quiero hacer, pero con mi cuerpo no. No lo puedo poner en práctica, no lo puedo aplicar a mi vida. Bueno, el apóstol Pablo decía, lo malo, lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, eso es lo que hago. Por eso esta palabra dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquellas obras que estamos realizando, hay quienes están predicando en una plaza, hay quienes comparten la palabra de Dios en los hospitales, en los geriátricos, en los cementerios. Dios nos ha dado diferentes ministerios y la oportunidad de servirle en diferentes áreas, en la ayuda social. Algunos que ayudan económicamente, que hacen su labor desde otro lugar, pero que también comparten su fe. Pero es Dios quien pone esas obras para que andemos en ellas. Dios nos saca de las obras del mundo, las que antes seguíamos, y nos hace andar en un camino diferente. Él preparó esas obras para que pudiésemos hacer la voluntad de Dios. Hemos nacido de nuevo con otros intereses. Ya no te interesa lo mismo que antes. Ya no estás pensando en hacer lo mismo que antes. Eso significa que has nacido de nuevo. Esto no quiere decir que la lucha no se dé. Alguno dirá, yo estoy luchando como el apóstol Pablo en lo malo que no quiero y lo que termino haciendo. Pero en aquella lucha Pablo reconocía que aún en medio de su dificultad, aún en medio de su lucha en la mente, aún en medio de la lucha con la carnalidad, con los malos pensamientos, él dijo, más gracia doy a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado de este cuerpo de muerte. Porque a pesar de que el hombre muchas veces quiere hacer las cosas bien, quizás diga, pero yo, eso es lo que me pasa, termino haciendo lo malo.
El tema está en que aquel que ha nacido de nuevo no está buscando el hacer esas obras. En su mente, él quiere servir a Dios. Él quiere hacer lo correcto. Él quiere caminar en esperanza, en fe. Él quiere dar frutos de ese arrepentimiento, de esa fe genuina, de ese corazón transformado. Pero hay veces que la lucha viene. La lucha viene al corazón de aquel hombre. Se supone que aquel que ha nacido de nuevo ya no tiene luchas. No, de ninguna manera. Ha nacido de nuevo. Pablo había nacido de nuevo. Había tenido un encuentro con Jesús. Y esa es la clave del nacimiento. Necesitas un encuentro con Jesús. Quizás tú dices, yo he aceptado a Cristo hace algún tiempo. No tengo mucho conocimiento bíblico, quizás nunca me he comprometido. Pero tú necesitas un encuentro con Jesús. Quizás hay alguien que diga, pastor, yo hace mucho tiempo que vengo a la iglesia y en un tiempo tuve eso. Tuve ese amor por venir a escuchar la palabra, por querer saber acerca de Dios, por leer la Biblia, por escuchar una prédica. Tuve ese ferviente amor también hacia los hermanos, hacia las personas que estaban en necesidad. Y mi vida comenzó a dar fruto. Vi como ahora tenía paciencia, ahora podía enseñar. Vi como mi amor y mi corazón había cambiado para con los demás. Dios había puesto un corazón diferente y todo eso pude experimentarlo. Pude darme cuenta como mi vida comenzó a dar frutos de bendición. Como mi mente y mis pensamientos comenzaron a girar en torno a otras cosas. Ya no estaba en mi mente carnal de buscar lo propio, sino que estaba pensando en cómo hacer para bendecir la obra de Dios, para que crezca, expandir el reino de los cielos, para compartir la palabra, para crecer en amor, para poder hablar con los demás. Entonces, yo decía, bueno, quizás nunca haya nacido de nuevo aquella persona, porque hoy ya no tiene interés, porque ya ha perdido el amor para con los demás, porque ya su vida no está dando frutos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. No es que no ha nacido de nuevo aquella persona, sí ha nacido de nuevo, pero de alguna manera se fue alejando. De alguna manera, aquello que había nacido en su corazón, en un momento comenzó a distanciarse, comenzó a enfriarse. ¿No has oído alguna vez cuando el amor se enfría? Dice, ¿qué pasó? Se nos enfrió el amor. ¿Cómo es se enfrió el amor? ¿Cómo se utiliza aquella metáfora, se enfrió el amor? ¿Qué pasó en el matrimonio? Se enfrió el amor. Utilizando aquella metáfora podemos decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Y dejaron de poner leña, dejaron de alimentar el fuego, y quedaban las brasas, y ya luego fue cenizas, y no quedó nada más. Bueno, en Dios, el Señor lo describe como el pábilo que humeare, como aquel que está ahí apenas humeante. Quizás diga, se me apagó. Se me apagó el fuego. En un momento sentí el fuego, predicaba la palabra y decía, oh, siento este fuego de Dios. Siento la presencia de Dios, siento que ese mensaje que Dios me da. Y dice, y le compartía la palabra a otros y Dios me daba palabra y Dios me hablaba y yo hablaba de Dios y sentía esa autoridad. ¿Y dónde está? Has perdido tu primer amor. Has perdido aquella pasión. Has perdido la búsqueda de la palabra. Has perdido el deseo de acercarte a la casa de Dios para crecer, para aprender, para estar unidos a aquellos que tienen el mismo propósito que tú: servir a Dios, conocer la verdad, caminar en justicia. Has dejado de tener el corazón para con los demás. ¿Por qué? Porque ya todo es cuestionable. En un momento de nuestra vida, veías a alguien en una condición y te acercabas a predicarle. Cuando tienes ese primer amor, ves a alguien en necesidad y te acercas a compartirle la palabra. Pero cuando pasa el tiempo
Ves a la persona en la misma condición. Dice, no, ¿para qué le voy a hablar a este? No cambia, no va a cambiar más. No es que no ha nacido de nuevo, sino que se le ha enfriado el amor. El Señor dice, has dejado tu primer amor. Pero aquella persona que diga, pastor, yo he nacido de nuevo. Cuando me bauticé, seguí a Cristo, dejé al viejo hombre atrás, dejé mi vida de pecado y tuve la aspiración de tener un cambio, de querer crecer, de compartir la palabra. Y lo hice. Y salí a la calle y panfleteé y quise crecer en Dios. Pero luego me encontré en medio de situaciones que me fueron llevando, que me fueron alejando de esa condición. Y hoy no podría decir que tengo un deseo tremendo de acercarme a escuchar la palabra. Vine a la iglesia, sí. Pero no podría decir que, wow, estar aquí lo es todo para mí. O que tengo ese deseo de venir, de acercarme, porque digo, este es el lugar en donde yo tengo que estar. No me siento como María a los pies de Jesús. No creo que quizás esté eligiendo la mejor parte. Estoy más como Marta, afanada y turbada en mis muchos quehaceres. Estoy escuchando la palabra, pero pensando qué voy a hacer cuando salga, qué voy a hacer cuando me vaya, qué voy a hacer a la tarde. María eligió la mejor parte. Escuchar al Señor. Escuchar su palabra. ¿Cuándo volvería a tener esa oportunidad? Hay veces que creemos que la oportunidad siempre va a estar ahí. Yo me imagino a Marta cuando pasó el tiempo, diciéndose, ¿por qué no estuve ahí? Si le dijera a Marta, si pudieras volver a nacer, ¿qué cambiarías? Ese día me hubiese sentado a escuchar a Jesús. ¿Qué tenía que hacer? Organizando, haciendo los quehaceres. Lo más importante estaba ahí, yo no pude verlo. Sin duda, Marta diría, yo cambiaría ese día para poder estar con Jesús, para poder aprender de Él. Yo no sé cuántas cosas tú cambiarías de tu vida si pudieras volver a nacer. Pero lo que sí quiero decirte es que hoy el Señor te ofrece esa oportunidad de volver a nacer. De dejar tu vieja vida atrás. De volver a aquel primer amor. De volver a retomar lo que un día tuviste. De volver a sentir ese mismo amor por los demás. De volver a dar frutos. Muestra de que has nacido de nuevo. En el cual la esperanza en tu corazón ya no está marcada por cosas terrenales, sino que tenemos los ojos puestos en el Señor. Dice aquel que pone su mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. ¿Hacia dónde está puesta tu mirada hoy? ¿Hacia dónde está tu corazón hoy? Dice la palabra, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Tu tesoro está aquí, tu tesoro está en la iglesia de Cristo. Tu tesoro se encuentra en la palabra de Dios. Tu tesoro está en tu servicio, en lo que tú puedas darle a Dios. Hay quienes dicen, yo no tengo mucho para dar y no tengo muchas cualidades para servir a Dios. Deja que el Señor resuelva eso. Tú solamente entrégale tu corazón. Porque los fariseos tenían toda la condición y el conocimiento, pero el Señor le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Apariencia, pero no hay nacimiento. Quizás alguien diga, yo no tengo un gran conocimiento, pastor. Quizás yo no conozco mucho acerca de la Escritura. He llegado hace poco tiempo. Pero he aferrado mi corazón a la verdad. Me he aferrado a la palabra. Escucho las prédicas. Cuando vengo a la iglesia es el mejor día de mi vida. Estoy esperando cada día, cada hora para acercarme a la iglesia, para poder escuchar una palabra. Digo, Señor, háblame, habla mi corazón. Esta es la palabra que va a cambiar mi semana. Vengo el domingo pensando que esta palabra me va a dar la fortaleza para caminar en bendición. Bueno, quiere decir que has nacido de nuevo. Quiere decir que el amor y la misericordia del Señor está en tu vida. Aleluya. Comenzarás a dar frutos de fe. Santo es Él. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. No te preocupes por lo que vas a hacer. Porque dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando
Continúa este capítulo, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya aquella vida, lo pasado, quedó atrás. Por eso Dios nos ofrece esa oportunidad de acercarnos a Él. ¿Estás en Cristo Jesús? Bueno, todas las cosas viejas pasaron. Él hace nuevas todas las cosas. Él te da la oportunidad de volver a nacer. Y si ya has nacido de nuevo, pero en el camino se fue enfriando ese amor, bueno, es tiempo de que comiences a alimentarlo otra vez. Necesitas tener un encuentro con Jesús. Es la forma. Pablo no sabía muy bien qué era lo que haría, pero Dios tenía un plan con su vida. Tuvo un encuentro con Jesús que cambiaría su corazón para siempre. Pasaría de ser un perseguidor de la iglesia a levantar iglesias, a compartir la palabra, a llevar el mensaje de esperanza, a sufrir persecución por la causa de Cristo. No se trata de lo que nosotros podamos pensar, sino de las obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, buenas obras. El que nace de nuevo ya no anda en malos caminos, sino que busca hacer la voluntad de Dios. Busca caminar conforme a lo que el Señor preparó. No te preocupes por dónde, el Señor te mostrará. Él te guiará. Hay veces que los hermanos dicen: pastor, volví y ahora hay que empezar de nuevo. Veía una imagen cuando llegaba el otoño y el árbol perdía sus hojas y luego volvía a crecer y decía: no hay nada de malo en empezar de nuevo. Lo difícil es cuando tú dices: esta es la 10ª ya, pastor. No porque sea imposible o no porque sea difícil en sí, sino que es difícil para ti. Porque tú te preguntas: ¿realmente empezaré de nuevo? ¿Realmente esta vez será? ¿Me sostendré en Dios? ¿Podré resistir las olas? ¿O otra vez las olas me sacarán a la orilla? ¿Podré entrar en las aguas profundas de Dios para conocer más lo que Él tiene para mí? ¿O siempre estaré ahí pescando desde la orilla? Hay un tiempo en el cual debes entrar en la profundidad de Dios. Debes buscar más adentro. Debes conocer más. Tanto para aquel que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, como aquel que sí, pero dice: necesito tener un encuentro con Jesús. Necesito acercarme a Él. Necesito conocerle. Aquel que tiene mucho conocimiento de la Escritura, pero no tiene estas cualidades de recién nacido, también necesita tener un encuentro con Jesús. Aquel que estaba lejos en pecados necesita tener un encuentro con Jesús para morir aquel hombre, aquella mujer. Cuando la palabra describe la resurrección y cuando la gente no creía acerca de esto, la explicación fue: necios. El grano que tú tiras en la tierra para dar fruto debe morir. Tú no estás viendo allí la planta, estás viendo la semilla. Y la semilla muere para dar paso a la planta. Así, de la misma manera, el hombre debe morir para poder dar frutos. Debe morir a su vieja vida. Debe morir al yo. Para que ahora pueda vivir Cristo. Dice la palabra: más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y de la manera que Cristo vive en mí, ya no busco hacer las obras de la carne, sino la de Dios. Ya no busco andar en malos caminos, sino en los caminos que Dios preparó para que anduviésemos en ellos de antemano.
hay un camino correcto. Hay algo que debemos hacer cuando hemos nacido de nuevo. Y hay quienes están transitando por ese camino. Pero hay quienes necesitan tomar esa senda. Dejar la vieja vida completamente. Y no te digo que tienes que volver a bautizarte. Tienes que nacer de nuevo, tienes que morir. Y si lo has hecho, es tiempo de que te acerques al Señor nuevamente. Es tiempo de que puedas tener hoy y decirle: Señor, yo necesito tener un encuentro contigo. Yo necesito, Señor, que puedas hacerme sentir otra vez ese amor, esa pasión por tu palabra. Necesito volver a sentir el interés por acercarme a la iglesia, el interés por los demás. Necesito volver a crecer, Señor, porque ya hace tiempo que mi árbol está puras ramas, no hay frutos. Deja que el Señor haga esa obra en ti. Solo ábrele tu corazón a Él. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso.